Hemos estado hablando constantemente de esta elección del Poder Judicial, tanto del federal como del local, pero creo que para hablar de lo que vamos a vivir, tenemos que hablar de dónde estamos partiendo, de cuál es la base y la realidad del Poder Judicial. Por eso le agradezco mucho al magistrado Arturo Morales, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que nos acompañe. Bienvenido. Muchas gracias, Erika. Buenos días, muchas gracias Hola, por la magistrado. invitación. A ver, damos por hecho que esta elección está en tránsito y que estaremos viendo todos estos perfiles. Nos hemos concentrado mucho en el tema de las boletas y la dificultad. Pero a ver, partamos de la base, magistrado. ¿En qué situación se encuentra el Poder Judicial? Se ha hablado de temas de rezago, se ha hablado de temas incluso presupuestarios, etcétera, que fue uno de los argumentos que la anterior administración federal decía, le sobra el dinero. Pero realmente, y en la práctica, en el ejercicio, ¿cuál es la realidad del Poder Judicial, particularmente en San Luis Potosí? Sí, bueno, muchas gracias. Efectivamente, la realidad que se vive en el Poder Judicial, esto no lo podemos negar. La población va creciendo constantemente, llegan nuevas empresas, aumenta el número de población y al aumentar el número de población también aumentan las necesidades en general, los servicios en general, entre ellos el del Poder Judicial. Son ahorita los juzgados que tenemos, tanto civiles, familiares, mercantiles, de cualquiera de las áreas de especialización de las diferentes materias, están un tanto, digamos, saturados por los asuntos. Entonces, sí es, no es un tema que preocupe como para que podamos decir que no se da el servicio, pero sí tampoco podemos negar de que han ido aumentando el número de asuntos cada día. Y eso implica, bueno, mayor personal, mayores jueces, mayor infraestructura y bueno, así estamos en este momento. Ahora, ¿esto se soluciona con la elección? ¿O vamos a llegar después de la elección todavía con un déficit de personal y todavía con problemas para poder operar? Sí, bueno, la elección va enfocada a otro rubro. No va enfocado propiamente a crecer en infraestructura, no. Como sabemos, la elección o la reforma, mejor dicho, la reforma constitucional y que fue trasladada a la reforma de la Constitución del Estado, se enfoca propiamente en la manera de elegir a nuestros juzgadores. Antes eran electos los magistrados a través del Congreso, ahora van a ser electos o designados a través del voto popular. ¿Trae cosas buenas? Podríamos decir que sí, lo que platicábamos hace un momento, ese acercamiento con la población, yo lo veo algo bueno. Desde luego que los jueces, los magistrados, pues tenemos que seguir actuando de manera imparcial, como lo marca la propia Constitución Federal. Sin embargo, me quiero centrar en ello. A ver, no podemos pensar que en sí y de facto la elección va a solucionar los problemas que existen en el Poder Judicial porque son mucho más amplios. Sí. Y quiero referirme a eso, a ver quienes resulten electos en este proceso, a qué se van a enfrentar, a qué realidad van a llegar a tener que subsanar dentro del Poder Judicial. Sí, esta pregunta es bien interesante porque las personas que están participando en este momento deben ser personas sumamente preparadas. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar a partir del 15 de septiembre, que es la fecha programada para la toma de protesta? Bueno, al día siguiente estarán en sus juzgados resolviendo los asuntos que se quedaron pendientes. Interviniendo en todas las audiencias, atendiendo a los abogados, a las partes. Eso es lo que va a suceder a partir del 15 de septiembre. Entonces, debemos de estar conscientes todos de que es una gran responsabilidad porque la justicia no se va a poder parar. O sea, claro. no se para. La justicia todos los días estamos, se trabaja en ello. Y esta elección no para la justicia. Que a ver, que no es como en cualquier trabajo que llegas y hay una etapa de inducción, ¿no? Ahí van a llegar y es a entrarle, sin Sí, curva de aprendizaje. exacto, o sea, por eso es muy, muy importante los perfiles de cada uno de las personas, porque, insisto, al día siguiente de la toma de protesta estarán en sus juzgados. Ahora, por ejemplo, la elección no abarca, digamos,
todo lo que se refiere a abogados postulantes, todos los litigantes. Ellos van a seguir trabajando a su propio ritmo y esperan que se continúe prestando el servicio como pues, se presta hasta ahora. Ahora, magistrado, yo quisiera mencionarle con usted que está con nosotros y el auditorio que no solo se va a concentrar en estos grandes casos que fueron políticos, ¿no? Que reformas constitucionales, porque de ahí sucedió todo el origen de esto, ¿no? De una reforma constitucional que se paró, sino que van a ser ejercicios de justicia los que queden ganadores en esta elección. Justicia que impacta a nosotros, un proceso de divorcio, la custodia de los hijos, una herencia, en procesos mercantiles a empresas. O sea, todo ese tipo de derecho le va a impactar a los ciudadanos con los que definan como los nuevos jueces y magistrados. Así es. Y es lo que de alguna manera se ha denominado justicia cotidiana. Y es donde más pega, porque la mayor parte del número de asuntos pues son alimentos, son divorcios, claro, son juicios sucesorios, son asuntos mercantiles, el tema penal, local. Entonces, todo esto es lo que más pega a la sociedad. Y los nuevos juzgadores pues tendrán que atender todas estas responsabilidades. En el caso de San Luis Potosí, ¿de qué tamaño es el rezago que existe en el Poder Judicial? Estamos trabajando, o sea, sí ahí yo no puedo decir que estamos completamente al día y solamente un paréntesis. Con el tema de la reforma constitucional, como les comentaba hace un momentito, ha implicado que varios jueces, estamos hablando casi de un 50%, también algún buen número de magistrados, aunque la mayoría siguen vigentes en servicio, pero sobre todo en el tema de jueces optaron por la jubilación, lo cual es un derecho. Sí. ¿Por qué? Porque ya tienen sus años de servicio, ya han cumplido con su función. ¿Eso cómo ha repercutido? Bueno, sí ha generado un aumento en el trabajo. La función que venían haciendo los jueces ahora la hace un secretario de acuerdos. Ese secretario de acuerdos es el que se queda encargado del despacho, cumpliendo de alguna manera la función que hacía el juez, pero más la función que a él le corresponde como secretario de acuerdos. Doble carga de chamba. Exactamente, es doble carga y evidentemente que eso puede provocar un retraso en el juzgado. Sin embargo, también tengo que hacer un reconocimiento para todo el personal jurisdiccional y administrativo de los juzgados que se esfuerzan por sacar el trabajo a pesar de las vicisitudes que estamos ahorita pasando en esta transición de la reforma. Un tanto complicado, sí. Pero que sí tendrán que tener conciencia también lo que decías, ¿no? Quienes lleguen, que no solo es los procesos que están corriendo, sino también los que se puedan haber quedado rezagados. Ahora, me quiero detener en esta parte de las jubilaciones. ¿Cómo ha respondido el personal del Poder Judicial ante esta posibilidad? Y yo te lo preguntaba un poco fuera del aire porque me parece un tema interesante. A ver, nosotros lo vemos desde fuera, pero alguien que aspiraba, por ejemplo, a tener un crecimiento dentro del Poder Judicial, pasar de juez a ser magistrado, alguien que pensaba pasar de secretario de acuerdos a juez, ¿cómo recibieron este tema de la elección? Sí, bueno, desde luego que no hay una conformidad total, evidentemente. ¿Qué pasaba anteriormente antes de la reforma? Bueno, uno entraba de actuario o a veces, por ejemplo, en el caso personal, yo entré desde mozo de oficios, o sea, desde hacer funciones. Que son la mayor parte de las historias en el Poder Judicial. Sí, así es, así es. Y siempre con el objetivo de ir escalonando para poder llegar un día a ser juez. Al escalonar, pues va aprendiendo uno todas las funciones que implican un juzgado, ¿no? Ahora con esto, ya no se puede transitar por ejemplo, de secretario de acuerdos o secretarios proyectistas, que son las categorías inferiores de los jueces, no pueden transitar a ser jueces, sino que en el futuro tendrán que participar también de una elección. Ahora, el hecho de la carrera se sigue respetando, digamos, hasta el nivel de secretarios. Eso les puede servir porque van ganando experiencia y pueden competir con alguien de fuera que también quizás tenga la experiencia, pero en otro sentido. Entonces, la carrera se sigue respetando hasta ahí, hasta ese nivel. Pero evidentemente la reforma trajo ese cambio.
Ahora, esta parte, tú lo dices muy bien, el ir escalonando, el ir teniendo un servicio civil de carrera, te permite conocer la estructura, conocer las fallas, también las fortalezas, las áreas de oportunidad, ir conociendo la institución. Pero ahora se abre esta posibilidad de que cualquier egresado de cualquier facultad de Derecho, así lo decía el expresidente, ¿no? Cualquier chavo que egrese puede llegar a ser juez, puede llegar a ser magistrado e incluso a nivel nacional puede llegar a ser ministro, ¿no? Esta parte de esta incorporación, de estos cambios, híjole, nos llevan a una gran reflexión de qué es lo que debemos buscar y yo por eso te lo quiero preguntar. ¿Qué tan valioso es que los ciudadanos que tendrán la posibilidad de elegir piensen en esto, en la experiencia que se pueda tener dentro del Poder Judicial? Miren, es muy esencial. ¿A quién le vamos a confiar un problema de corazón? Un problema de salud. O sea, tendríamos que, dentro de los médicos, escoger a alguien que tenga los mejores conocimientos para nosotros someternos a que nos trate un problema de corazón. No cualquier médico recién egresado de cualquier escuela de medicina. Sí, claro, o vamos, ya ni siquiera, una gripa, ¿no? O sea, entonces, es lo mismo, acá es exactamente lo mismo. El Poder Judicial es una área especializada. Tanto así que anteriormente había juzgados mixtos en donde se conocían de todas las materias. Las necesidades de un mejor servicio se originó que se fueran especializando juzgadores. Y entonces tenemos juzgadores especializados en materia mercantil, en materia civil, penal, etcétera. Alguien que aspira a ser juez tendrá que tener todos los conocimientos y la experiencia para ello. Por eso sí es bien importante que los electores en su momento pues se fijen, analicen muy bien el perfil de cada persona, porque al final no sabemos cuándo, pero quizás un día vamos a necesitar de ese juez para que nos lleve un asunto o que se tramite y se resuelva un asunto, a lo mejor en un problema de alimentos o en un problema de divorcio o en un asunto penal. O sea, no solo la buena voluntad se puede hacer justicia. No es la voluntad, no, es conocimientos y experiencia. Al estar en el Poder Judicial, uno va aprendiendo hasta lenguajes que no están en las leyes, que no nos enseñan en la escuela. Claro. Todo esto se va aprendiendo con el paso del tiempo. Desde luego que hay gente muy valiosa fuera de la institución, con muchos conocimientos muy bien preparados. Por eso nunca se ha negado el ingreso de personas externas al Poder Judicial. Ahorita se abre para todos, pero ahora cada elector tendrá que ser muy acucioso en revisar el perfil de cada una de esas personas. Ahora, magistrado, creo que también gran parte del tema es que los ciudadanos no conocemos a cabalidad del Poder Judicial. Es decir, sabemos este tema de la división de poderes, pero no conocemos cómo funciona, cómo está dividido ahora que hablabas de las áreas de especialización, sí, etcétera. Poco conocemos de cómo es la estructura del Poder Judicial. ¿Cuáles son, digamos, los puntos claves que tenemos que saber los ciudadanos de cómo funciona el Poder Judicial en San Luis Potosí para poder ir a una elección? Sí, bueno, el Poder Judicial se compone en esencia de dos tipos de jueces, vamos a ponerlo así en palabras sencillas. Los jueces de primera instancia, que son aquellos que resuelven los asuntos, digamos, de primera mano. Yo tengo un problema de divorcio, tengo un problema de alimentos, presento mi demanda y un juez me resolverá. Si yo no estoy de acuerdo con la determinación del juez, la ley establece un recurso. Ese recurso significa que ese asunto, esa sentencia con la que yo no estoy de acuerdo, la van a revisar ahorita en el Estado, le llamamos 3 magistrados, que son las salas penales, o segunda instancia, ya en términos un poquito más técnicos, pero al final somos juzgadores. Solamente que juzgadores de segunda instancia revisan los actos del juez de primera instancia. Por eso es importante, por ejemplo, bueno, si cualquier persona que no esté de acuerdo con su determinación, pues también debe de contar con esos jueces especializados de segunda instancia que de alguna manera le van a garantizar, no que le den la razón, porque luego ahí entre... De que se revise, sino que se revise y que la decisión sea la adecuada desde el punto de vista legal, ¿verdad? Que esté sustentada. Sí. Y tenemos un órgano, digamos, administrativo,
que con la reforma se desintegra, desaparece lo que conocemos como Consejo de la Judicatura, Sí. y ahora vienen dos órganos. Uno que se va a encargar únicamente de administrar los recursos humanos y materiales, económicos, que se llama el órgano de administración. Y un otro órgano, los dos son autónomos, inclusive los dos van a tener sus presidentes, y déjenme les comento, ahora el Poder Ya no Judicial... va a ser un presidente de los dos. Ya No, cada ahora uno. el Poder Judicial va a tener 3 presidentes. El presidente del Poder Judicial Ujú. o del Supremo Tribunal, Ajá. el presidente del órgano de administración y el presidente del Tribunal de Disciplina. Ok. Entonces, el Tribunal de Disciplina es el que se va a encargar de vigilar, pues, que todos los servidores judiciales cumplan con lo que la ley les manda. Nada más una duda en esto que nos menciona. ¿Quién va a quedar como el mayor titular? Digo, quedaba la figura del presidente del Poder Judicial con Sí. la ministra presidenta, bueno, en este caso que está ahorita todavía Norma Piña. Sí. ¿Quién será entonces el de mayor Mira, jerarquía? como ahorita estamos integrados, el presidente del Poder Judicial pues es el de mayor jerarquía. Ok. Con la reforma cambia, porque el presidente, digamos, del Poder Judicial será el de mayor jerarquía, pero en el tema jurisdiccional, en Sí. el tema de En el tema de disciplina resoluciones. será... En el tema de disciplina será el del tribunal Sí. de disciplina, y en el tema de administración pues tendrá que responder el presidente de ese órgano. Digamos, un poco se dividen las atribuciones. Sí, van a estar Ahora, divididos en 3. me quiero concentrar en esto porque, a ver, nos tocó ver la creación del Consejo de la Judicatura. Y se hablaba de que este órgano iba a servir para eso, justamente para garantizar el buen actuar de los jueces, de toda la gente que forma parte del Poder Judicial, y para garantizar una buena administración. La carrera. Y que existiera justamente esta carrera dentro del Poder Judicial. ¿Vale la pena hoy esta separación o estamos, digamos, desmembrando lo que había costado tanto trabajo construir? Es complicada la pregunta, porque las funciones que va a llevar el órgano de administración y el Tribunal de Disciplina ahora se hacen con el Consejo de la Judicatura. Sí. El Consejo de la Judicatura, ¿cómo se integra? Bueno, son 3 consejeros y el presidente. ¿Cómo se va a integrar? Por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, el Tribunal de Disciplina van a ser 3 magistrados, más 3 integrantes del órgano de administración, más 15 magistrados en el tema jurisdiccional. Aquí debo de reconocer, se ha hecho un esfuerzo para no cargar más la mano al erario público, y únicamente se incrementó una sola categoría, o sea, de magistrado. Pero en otros estados, por ejemplo, o a nivel federal, son 5 magistrados de uno, 5 magistrados de otro y tantos, un número X de magistrados. Entonces, eso hace que la nómina se abulte, Claro. que el erario público crezca, y bueno, pero aquí en San Luis Potosí se ha hecho ese esfuerzo, únicamente se aumenta el número en un número de personas. Y vamos a estar ahí trabajando, o se estará trabajando ya en su momento con 15 magistrados, 3 y 3. ¿Sabes qué me llama la respectivamente. atención, magistrado? Que Sí. se supone que esta reforma era para reducir gastos, para acabar con todo este despilfarro que acusaban existía en el Poder Judicial, y hoy parece que va un poco Se va en a hacer contrasentido, porque mientras vamos generando estas situaciones y estas nuevas estructuras, pues se va creciendo y se va abultando un poco. Sí. Finalmente te preguntaría, ¿está preparado el Poder Judicial para ir a este cambio? En el caso de San Luis Potosí, nos decías, las campañas van a empezar a finales de abril, Sí. principios de mayo. ¿Está preparado el Poder Judicial para eso? Porque también te lo preguntaría, mientras se van a hacer campaña, ¿quién se queda en la impartición de justicia? ¿Cómo va a operar? ¿Cómo se va a dar esta dinámica? Sí, bueno, algunos jueces, la verdad, jueces y también, como lo decía, algunos magistrados han decidido participar. Estas personas que han decidido participar tendrán que cumplir con el servicio que se les tiene encomendado, y fuera de horarios, pues podrán hacer su campaña. Lo que significa, pues, que evidentemente tendrán muy poquito tiempo, pero tampoco van a poder prescindir de no cumplir con el servicio que se les tiene encomendado. La Constitución local previó
que quienes estaban en funciones, si quisieran participar, lo podrían hacer y no había necesidad de renunciar, ni separarse del no cargo. había necesidad, pero sí con la condición de que cumplan con sus horarios, con la atención en sus áreas de trabajo, etcétera, etcétera. Y ya fuera de sus horarios ordinarios, entonces poder cumplir con la segunda parte, que sería la campaña. La campaña propiamente. Así estamos. Ahora, ¿estamos preparados? Pues esta reforma llegó sin avisar. Y la verdad que todo el jueces, magistrados, el personal administrativo, secretarios, han mostrado de veras un gran profesionalismo. Mi reconocimiento porque a pesar de lo que significa esta reforma, están al pie de la lucha. Están ahí en el juzgado, tratando de sacar el trabajo con los recursos humanos y materiales que tienen a su alcance. Pues vamos a ver, magistrado, cómo nos va. Yo te quiero invitar a que podamos estar en comunicación, obviamente, pues cuidando los tiempos y demás, pero creo que sí será importante que la gente pueda escuchar cómo se van dando las cosas en el Poder Judicial, que sepan el reto el que ustedes están enfrentando hoy día y también la necesidad de escoger a los mejores perfiles para impartirnos justicia. Te agradezco mucho, magistrado. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Y bueno, el día que gusten, aquí estaremos. Gracias. Arturo Morales, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí, conversando con nosotros. Qué reto al que se enfrentan. Vámonos a la pausa.